¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a iniciar la clase de hoy, que hoy día, bueno, Buenos días, Miss. ¿cómo está? A ver, esta semana sí es un poquito extensa la clase, entonces vamos a avanzar, ¿ya? Nos toca hablar acerca de lo que son las enfermedades del sistema circulatorio. Si el tema aparece ahí en su pantalla como sistema circulatorio, es porque tenemos que hacer previamente una introducción acerca de la anatomía del sistema circulatorio para poder recordar, ¿no? Para poder nosotros hablar de manera técnica acerca de las enfermedades, ¿no? Ya saben ustedes que las enfermedades que estamos tratando no tienen nada que ver con las enfermedades infecciosas. Todo viene a ser adquirido. Aquellos que son pues desarrollados por un mal estilo de vida. Entonces, en este caso, hablando específicamente del sistema cardiovascular, tenemos muchísimas enfermedades y estamos obviando algunas, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Primero empecemos con una parte introductoria, como les decía, acerca del sistema circulatorio. Ya, a ver, ahí que tenemos un esquema acerca de lo que es el sistema circulatorio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal del sistema circulatorio? En este caso viene a ser transportar la sangre a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Todo, todo, absolutamente todo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Y de retorno, o sea, va y viene, va circulando en el mismo circuito. ¿Cómo está conformado este aparato circulatorio? Este aparato circulatorio está conformado ah, de la siguiente manera, por tres partes muy importantes. Una de ellas viene a ser el corazón, otro viene a ser los vasos sanguíneos y por último la sangre, ¿no? El corazón, que viene a ser el motor del aparato circulatorio, que es el que bombea la sangre, va a impulsar la sangre hacia todo nuestro cuerpo. Los vasos sanguíneos vienen a ser los tubos, por decirlo así, que por los cuales se va a transportar, se va a desplazar la sangre que impulsa el corazón, ¿no? Y la sangre viene a ser el tejido líquido que contiene pues todos los nutrientes, el oxígeno, puede desplazar lo que es las sustancias de desecho que van a ser eliminadas por el sistema excretor, ¿ya? Entonces, eso viene a ser la sangre. Vamos a ver cada uno de ellos. El corazón, como dice aquí, bombea la sangre y está conformada por dos aurículas y dos ventrículos. Más adelante vamos a ver específicamente la anatomía del corazón. Los vasos sanguíneos. ¿Quiénes vienen a ser los vasos sanguíneos? Cuando nosotros hablamos de manera general, decimos así, pero específicamente vienen a ser las arterias, las venas y los capilares, ¿no? Ellos se encargan de transportar la sangre a todo nuestro cuerpo. Las arterias transportan en su gran mayoría lo que son la sangre oxigenada, las venas, la sangre desoxigenada y los capilares, que vienen a ser de cada uno sus vasos sanguíneos más pequeños, los más pequeñitos, ¿no? Donde empieza la unión también con el otro tipo de vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los capilares tenemos las arteriolas y las vénulas, ¿no? Que son pequeñitas. La sangre, que es el tejido líquido que se encarga de transportar el oxígeno, los nutrientes que nosotros obtenemos a través de la digestión, los desechos que vamos a eliminar
a través de la respiración, como el dióxido de carbono, y a través también del sistema excretor principal, que es el aparato urinario, ¿no? O sea, a través de los riñones vamos a desechar también. Y se encarga de defender nuestro cuerpo, porque dentro de la sangre nosotros encontramos varias células, ¿no? Y así podemos tener los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. Listo. Eso viene a ser un esquema general. Ahora vamos a ver un poquito más específico. ¿Cuáles vienen a ser las funciones del aparato circulatorio? Una de ellas viene a ser llevar los alimentos y el oxígeno a las células, ¿ya? Los alimentos, ¿de dónde lo obtienen? Recordemos un poquito acerca de lo que es el aparato digestivo. Cuando nosotros consumimos los alimentos, todos los alimentos a medida que van pasando por el tubo digestivo, la boca, el esófago, el estómago, y una vez que llega a la primera porción del tejido, perdón, del intestino delgado, que es el duodeno, ahí empieza la absorción de nutrientes. ¿Qué quiere decir? Que en esa zona específicamente va a pasar los nutrientes hacia el sistema circulatorio para poder llevarlo a todos los tejidos del cuerpo, ¿ya? Y también se encarga de transportar el oxígeno. Recordemos que en la sangre tenemos un elemento muy importante que es el que transporta el oxígeno. ¿Cuál viene a ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál viene a ser el elemento más importante en la sangre? Y gracias a ella tenemos ese color de sangre. Los glóbulos rojos. Claro, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los más abundantes, ¿no? Y gracias a ellos nosotros tenemos una proteína que se llama hemo. Esta proteína es la que transporta el oxígeno, ¿no? De ahí proviene que la hemoglobina es la que ayuda a oxigenar todos los tejidos. Por lo tanto, cuando la persona tiene baja hemoglobina, no oxigena, especialmente las células del cerebro. Y es ahí pues donde la persona, cuando tiene la hemoglobina baja, siente que se va a desmayar, siente mucho sueño, duerme todo el tiempo, se siente cansado, ¿no? Claro, porque no llega el oxígeno a las células adecuadamente, ¿ya? Ese es el problema. Listo. También se encarga de recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, lo que yo les comentaba, ¿no? Toda la circulación está conectada a todo nuestro cuerpo. En este caso, cuando se junta o ingresa la circulación a los riñones, ahí se encarga de recoger la sangre que ya está depurada, o sea que ya está libre de tóxicos, y se encarga de llevar todas las sustancias tóxicas para ser eliminadas a través de la orina. Y otra forma de desechar viene a ser el aire que nosotros botamos durante la exhalación. Recuerden que la respiración tiene dos momentos. Una que viene a ser la inspiración cuando tomamos aire, cuando respiramos, y la otra es cuando expiramos, o sea, cuando botamos el aire. Y ahí aprovecha también para eliminar otra sustancia tóxica que viene a ser el dióxido de carbono, ¿ya? Que es el CO2, así se representa. También interviene en las defensas del organismo, debido a que contiene en la sangre los glóbulos blancos, ¿ya?
Y también ayuda a regular la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque cuando existe una vasoconstricción, o sea, los vasos sanguíneos se contraen, se vuelven más pequeños, la temperatura tiende a aumentar. En cambio, cuando los vasos sanguíneos se dilatan, la persona baja su temperatura a través de la transpiración. Y esto es algo muy importante que ustedes deben conocer. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con fiebre, a veces decimos suficiente con que tome el antipirético, ¿no? Para que tome el medicamento que le va a ayudar a bajar la temperatura. Pero no es así. Si tú no hidratas a la persona, si no toma agua, no va a ayudar a que la persona baje de temperatura. Aparte, existe un método que se llama eh, lo que viene a ser la fricción en el cuerpo, ¿no? Que se llama medios físicos, así se denomina. Nosotros en enfermería, cuando el niño, especialmente los niños, ¿no? Nosotros tenemos precaución con los niños. Los niños tienen temperatura alta, entonces nosotros hacemos medios físicos. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a utilizar agua tibia en una tina o podemos hacerlo como un baño de esponja, ¿no? Puede ser sumergido en agua tibia o en su cama sobre una toalla, solamente cubriendo sus partes íntimas y con un paño mojamos en agua tibia y empezamos a friccionar los lugares donde hay mayor circulación. Esto quiere decir en el cuello, en las axilas, en los brazos, en las piernas, en las ingles, en la planta de los pies, ¿no? Entonces, todas esas zonas van a ayudar a que, ahora yo les pregunto, ¿una vasoconstricción o una vasodilatación? ¿En qué ayuda? ¿A que se contraigan los vasos sanguíneos o a que se dilaten? A que se dilaten. A que se dilaten, claro, a que se dilaten, ¿no? Entonces, al dilatarse, va a ayudar a que vaya bajando la temperatura también, ¿ya? Entonces, regula, la circulación también regula la temperatura corporal, ¿ya? Otra prueba de que tiene que ver mucho con la temperatura. Por ejemplo, cuando ustedes están con mucho frío, con demasiado frío, ¿de qué color se ponen sus uñas? ¿Cómo dice Miss? Moradas, profe. Claro, se van poniendo cianóticas, moradas o azuladas, ¿no? Así le decimos. Sí, hasta cuando te envuelves con un hilo así, se hace pues, morado, toditos tus dedos. Claro. ¿Y por qué? Por la presión o, bueno, cuando te envuelves por la presión Claro, pero ¿por qué del en hilo el caso del frío? ¿Por qué? Porque no hay una buena circulación, ¿no? ¿Y cómo se ponen sus dedos, la yema de sus dedos? Helados, ¿no? Entonces, tiene que ver la circulación con la temperatura, ¿ya? Entonces ahí tienen otra prueba más, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí o queda claro? Listo, entonces vamos a continuar. A ver. Ya, ahora vamos específicamente a cada una de las partes del sistema circulatorio. Primero empecemos por el corazón. Viene a ser una parte del cuerpo que es muy importante y que se le considera dentro del trípode vital, así se llama. Cuando ustedes escuchen el trípode vital, se refiere a tres órganos importantes. ¿Cuál vendría a ser el primero?
3 órganos que en nuestro cuerpo no puede faltar. El corazón, el riñón y el pulmón. Ya, hasta ahí estamos bien. En el corazón estamos bien. En el pulmón estamos bien. ¿Qué otro faltaría? El hígado, No. ¿Con qué otro órgano no podrías vivir? A ver, piensen, Mm, chicos. Con el cerebro. Claro, pues el cerebro es el que comanda. Si bien es cierto, todos los órganos son muy importantes, pero si el cerebro deja de funcionar, entonces el resto del cuerpo ya fue. Muerte cerebral, el resto de los órganos no funciona. Así hagamos lo que hagamos, ¿no? El corazón, si se detiene, no impulsa la sangre y afecta a muchos órganos más. Al pulmón, afecta al cerebro, se interrelacionan, por eso se le llama trípode vital, ¿no? Si el pulmón deja de funcionar, se colapsa, entonces, ¿qué va a pasar? Un paro respiratorio igualito, no oxigena al resto del cuerpo. Si bien es cierto, el hígado, el estómago, los riñones, todos los órganos son importantes, pero dentro de las prioridades tenemos el trípode vital, cerebro, corazón y pulmón, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, nosotros vemos que el corazón pertenece a ese trípode vital. Vamos a ver qué forma tiene, a diferencia de lo que siempre conocemos, de lo que siempre hemos escuchado, que decimos que el corazón se encuentra a la izquierda. Sí, está bien, pero tiene una forma y una orientación particular. Tiene la forma de una pirámide triangular. ¿Por qué pirámide triangular? Porque esta viene a ser la base, que es la más amplia, y tenemos el vértice, que viene a ser la punta del corazón, que cuando ustedes están echados, al momento de tocar donde se encuentra, eso es lo que ustedes sienten. El vértice o el ápice del corazón es el que golpea en el tórax, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden sentir cuando tocan ahí en su pecho, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la base no siempre es lo que está abajo, sino la base viene a ser lo que es más ancho, lo que es más amplio, ¿no? Y el vértice o punta o ápice del corazón es la que se encuentra abajo. Ahora, esa es la forma. Vamos a ver que la orientación es bastante peculiar. No todo el órgano del corazón se encuentra en el lado izquierdo. Tiene una orientación angulada. Va una orientación desde desde lo que es el centro del tórax hacia la izquierda. Fíjense aquí, desde el centro hacia la izquierda. Está en forma diagonal. Y si nosotros lo viéramos de costado, veríamos que la base está más atrás que la punta del corazón. O sea, la punta del corazón o el vértice está hacia adelante. Por eso eso es lo que más sentimos cuando golpetea en la caja torácica, ¿ya? Entonces, así es el corazón. Nosotros pensábamos que todo estaba en el lado izquierdo. No, es desde el centro del tórax, detrás del esternón, hacia la izquierda. Eso sí. Listo. Volumen y peso. El corazón viene a ser un órgano hueco, que dentro de ella circula la sangre, ¿no? Es del tamaño del puño. A ver, ustedes coloquen su puño, cierren su puño, pero ¿cuál es cuál es la variación? O sea, ¿cómo ustedes van a cerrar el puño? Antes de cerrar los 4 dedos, las 4 falanges que están juntas, primero coloquen su dedo pulgar
dentro de la palma de la mano, primero, ¿no? Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Y con los otros 4 dedos cubren el dedo pulgar, porque si ustedes hacen puño con el dedo pulgar fuera, se ve más grande, no. Es el dedo pulgar primero, lo van a flexionar y con los otros 4 dedos van a cubrir. Ese es el tamaño de su corazón, para su peso, para su estatura. Entonces, ¿va a haber una variación entre el hombre y la mujer? Sí, existe una variación, ¿ya? Pero ese es el tamaño normal, ese es el tamaño aproximado que nosotros tenemos de nuestro corazón, ¿ya? El volumen que varía, el volumen de la sangre que pasa viene a ser entre 500 a 8 mililitros cada vez que se contrae. O sea, eso quiere decir que va pasando rápidamente casi una unidad de sangre, hasta casi un litro, ¿no? Listo. Su peso puede variar entre los 275 gramos en el hombre y 250 en la mujer. Por eso se dan cuenta, hay una pequeña variación, ¿no? Listo. Y el corazón tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta forma. Vamos a ver que el corazón es un órgano hueco, tiene el tamaño de un puño, pesa un poco más en los varones que en la mujer, tiene 4 cavidades. A ver, esto no lo habíamos visto. 4 cavidades. En la parte superior se encuentran las aurículas y en la parte inferior se encuentran los ventrículos. ¿Y cómo es que pasa la sangre? Pasa en este sentido, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, siempre, nunca va a ser al contrario. En cambio, si es que regresara la sangre de abajo hacia arriba, ahí sí habría un gran problema. ¿Por qué? Porque eso significaría que estas válvulas, estas compuertas que separan entre las aurículas y ventrículos, no cierran bien y la sangre se está regresando. Y eso ocasionaría problemas a nivel circulatorio y problemas a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces la persona tendría lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. Y es un gran problema que se da bastante, ¿no? Listo. Entonces, acuérdense, ¿cuántas cavidades tiene? Tiene 4 cavidades, las 2 aurículas superiores y los ventrículos en la parte inferior. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, son 4 cavidades. Válvulas. ¿Qué son las válvulas? Las válvulas son aquellas que separan las aurículas de los ventrículos. Es como que cuando tú tienes en tu casa una habitación y tienes una puerta. La puerta se puede abrir y se puede cerrar, ¿no? Entonces, así vienen a ser estas válvulas. Tenemos la válvula tricúspide que está en el lado derecho y la válvula bicúspide o mitral en el lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Que tiene 3 valvas o tiene tres como, ¿cómo podría decirles? Como 3 aletas, ¿no? Es como si tuviera 3 puertas juntas. 3, por eso viene la palabra tricúspide, ¿no? Tiene 3 valvas que se cierran al mismo tiempo una vez que ha pasado la sangre de aquí a aquí. Entonces, a ver, vamos a ver. Yo sé que el sistema circulatorio es un poquito complicado, ¿no? Una vez que ya pasó la sangre de la aurícula al ventrículo, estas válvulas se cierran, ya no permite el paso de sangre. Después, cuando la sangre ya llegó aquí, va a salir por los vasos sanguíneos,
¿no? Y así va circulando. Pasa de las aurículas a los ventrículos, de los ventrículos sale a los vasos sanguíneos. Y si ustedes se dan cuenta, también en los vasos sanguíneos que salen de los ventrículos tienen válvulas. ¿Por qué? Una vez que ya sale del corazón, ya no tiene por qué regresar esa sangre. Por eso es que es en un solo sentido, de arriba hacia abajo y sale a los vasos sanguíneos. Listo, entonces acuérdense, en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, está la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula bicúspide, porque solamente tiene dos, ¿no? Bi viene de dos. Capas. ¿Cuáles son las capas del corazón? Tenemos, como es un órgano hueco, está constituido por capas de tejido. Tenemos esta primera capa que tiene contacto con la sangre, que viene a ser el endocardio. Endocardio. Endo, ¿qué significa? Dentro. ¿Ya? Endo significa dentro. Miocardio, que es lo que se encuentra aquí. Ustedes fíjense la próxima vez que tengan el, el corazón del pollo. Fíjense, córtenlo y ahí van a ver la anatomía del corazón, ¿no? Es bastante similar. Por dentro, vuelvo a repetir, está el endocardio. Después tenemos la capa que corresponde a los músculos, que es el miocardio. El miocardio es el que se encarga de contraerse y relajarse, de contraerse y de relajarse, ¿no? O sea, va a permitir que el corazón pueda latir, el miocardio. Si el miocardio, que es el músculo, deja de funcionar, entonces eso implicaría un paro cardíaco, ¿ya? Un paro cardíaco. Ese es el que. Y el miocardio es el que está irrigado, es el que está lleno de vasos sanguíneos que también llevan oxígeno al músculo del corazón. Disculpen.
Ay, disculpen chicos, estaba con el audio apagado. Lo siento. Yo estaba explicando y ustedes no me avisan tampoco. No dicen nada. Usted nos dijo un momentito. Sí, pero yo seguía hablando. Yo prendí inclusive mi cámara. Es que me estaban llamando de la institución. Ahora sí. Listo, muy bien. Miss, una pregunta, disculpe. Ujú, sí, dime. Ahí en las válvulas dijo que son para separar. ¿Qué separaban, Miss? Discúlpeme. Ah, ya, no hay problema. A ver, en este caso, nosotros vamos a ver que estas válvulas son las que separan las cavidades, ¿no? Son las que separan las aurículas de los ventrículos. Entonces, al momento de cerrarse, va a evitar que la sangre que ya pasó de la aurícula al ventrículo regrese, retorne. Las válvulas son las puertas. Claro, son las puertas, por decirlo así, ¿no? Son las puertas. Gracias, Miss. Ya, ok, muy bien. Listo. Entonces, como les estaba mencionando, las capas, ya nos habíamos quedado en las capas, ¿no? El endocardio es lo que se encuentra dentro, lo que tiene contacto directamente con la sangre. Después tenemos el miocardio. El miocardio viene a ser el músculo del corazón, el segundo tejido, la segunda capa del corazón, y que se encarga de contraer y dilatar o relajar el corazón. O sea, mediante el latido va a impulsar la sangre, ¿no? Por eso es que cuando existe la contracción, no sé si pueden ver mi cámara, ahí hay una que dice aparcana. Cuando hablo se ve, creo, ¿no? Sí, Miss. Ya, entonces, en este caso, cuando ustedes van a sentir el latido no es tun, 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 no, el latido, cuando ustedes lo escuchan con el estetoscopio, lo van a escuchar lup, tup, lup, tup, lup, tup, lup, tup, así suena, ¿no? Ese es el sonido que hace. Ahora, este miocardio es el que se encarga, ¿no? De contraer y contraer y relajar, ¿ya? Y por último, lo que es el pericardio, lo que se encuentra fuera, la capa externa del corazón, que tiene contacto directo con lo que es el peritoneo. El peritoneo viene a ser otra capa y por eso les decía, cuando nosotros vemos las vísceras de los animales y específicamente el corazón, tiene una anatomía semejante, ¿no? Y ustedes han visto que cuando observan el corazón pequeñito, por ejemplo, del pollo, tiene una capa externa, una capa de grasa, de lípido, ¿no? Igualito tiene el corazón del ser humano, una capa que lo rodea. Ojo, no significa que eso sea malo. Esa capa que está por encima del pericardio, ¿qué es lo que va a hacer? Esta capa va a proteger también el corazón del roce de los otros órganos. ¿El corazón cerca de qué órganos se encuentra? Pulmones. De los pulmones. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Del estómago también, Miss? No, 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 está muy alejado, está muy alejado. ¿Qué otro órgano se encuentra cerca aquí de esta zona? El hígado. No, aquí en el tórax, aquí en la parte superior. A ver, Los recuerden. riñones. A los riñones. Tú tienes el corazón cerca de los riñones. Cero en anatomía, caramba, qué barbaridad. Acá, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, acuérdense, aquí en el tórax, en el pecho, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué órganos tenemos? Los pulmones. Ya dijeron los pulmones, muy bien. Otro que parece un tubo. ¿Cuál es? La tra. Ya, la tráquea, el esófago. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Si el corazón no tuviera esa capa protectora, al momento de tener el latido, rozaría con los pulmones, rozaría con la tráquea, con el esófago. Entonces, ¿qué pasaría? Se lastimarían entre ellos. Por eso es importante esa capa que lo rodea, ¿ya? Entonces, acuérdense, ¿cuántas capas tenemos? El endocardio, el miocardio, el pericardio y lo que es el peritoneo, ¿ya? Peritoneo, así se llama. Vamos a ver las funciones del corazón. Ustedes ahí en la imagen pueden apreciar una de las funciones que tiene el corazón viene a ser la función mecánica. ¿Qué significa? Que el corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole y diástole. Fíjense aquí en la imagen. Ya ven, por eso lo he puesto así. Miren, ¿cómo es el proceso? Llega la sangre a la aurícula y la aurícula lo que hace es impulsar la sangre hacia el ventrículo, pero cuando lo impulsa se abren estas válvulas, pero cuando ya llenó el ventrículo se cierran estas válvulas. Después que ha pasado al ventrículo, impulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos que salen del corazón, ¿ya? A través de las arterias. Listo, entonces ese es el proceso. Así, esa es la función mecánica. Sístole, entonces, fíjense en la imagen, fíjense en la cámara que yo he activado. Sístole, se contrae el corazón. Diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Y así, lup, tup, lup, tup, lup, tup, lup, tup, ¿no? Entonces, sístole, se contrae el corazón. Diástole, se relaja. ¿Por qué se contrae? Al contraerse, ¿qué es lo que hace? Impulsa. Impulsa la sangre. Perfecto, Rivera. Impulsa la sangre, ¿no? Al cerrarse, impulsa la sangre. Al relajarse, ¿qué es lo que produce? Llena el, Se llena de sangre, ¿no es cierto? ajá. Se llena de sangre. Muy bien. Entonces, ese es el proceso mecánico, ¿no? O sea, esos dos procesos de sístole, contracción, diástole, relajación. Los ventrículos. Ajá, tanto en las aurículas como en los ventrículos. Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O ha quedado claro? Yo le iba a hacer pregunta, pero en las capas. Ya, dime, te escucho. A ver. Ahí mencionó que habían tres capas del endocardio, miocardio y pericardio, y el peritoneo también es considerado una capa, entonces digo 4 capas. Claro. Ya, Sí. profesor, quería sacarme de duda nada más. Ya, está muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Gracias. vamos a ver. Este viene a ser, vamos a ver, en la parte interna. Este es el endocardio, lo que estoy pintando de azul. Este es el endocardio. Después tenemos el miocardio, que es el músculo. ¿Ya? Este es el miocardio. Muy bien. Que contrae y relaja. El que contrae, claro, es el que se encarga, ¿no? Tenemos ay, tenemos el otro que viene a ser el pericardio, que es el que estoy colocando de marrón, el que está afuera, ¿no? Y por último, de color amarillo, lo voy a colocar, es una capa protectora que tiene aquí, ¿ya? Es una capa protectora de tejido adiposo, que es normal mientras, o mejor dicho, siempre y cuando esa capa no vaya engrosando, porque si se va engrosando, ahí sí vienen los problemas. No va a permitir que el corazón se contraiga y se dilate, ¿no? Se relaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? ¿O hasta ahí estamos bien?
Sí, profesora, Ujú. ¿cuál ha sido primero? ¿La diástole o el sístole? ¿Cuál es el primero? La sístole se da aquí primero en la aurícula. Mientras aquí está en sístole, el ventrículo está en diástole, o sea, está relajado. Es como que tú presiones para que se llene una vasija abajo, ¿no? Y mientras el ventrículo está contraído, la aurícula se relaja. Entonces, así está, ¿no? De esta manera. Aurícula contraída, ventrículo relajado. Ventrículo contraído, aurícula relajada. Así, de esa manera es. Entonces la primera es sístole, ¿no? Sí, primero es esto. Y eso es importante y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver pues la contracción del corazón? Porque es importante que nosotros sepamos eso. Porque en base a eso ustedes van a saber cuándo es la presión sistólica y cuándo es la presión diastólica, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que relacionarlo con los movimientos del corazón, ¿ya? Profesora, y cuando hacen un trasplante de corazón, todo eso ya, el corazón mismo ya tiene la sangre adentro. ¿Cómo dices, Rivera? Cuando hacen un trasplante de corazón, la Ajá. sangre ya está dentro del corazón ya, o viene vacío. No, está vacío, vacío, vacío. E inclusive cuando hacen un trasplante del corazón, hay una máquina especial que detiene la circulación de la persona que está sobre la mesa quirúrgica, ¿no? Y contadito un tiempo exacto, o sea, 1 hora nada más tienen para poder cambiar ese corazón, para poder trasplantarlo, ¿no? Y ya cuando está ahí trasplantado, comienza con el diástole, ¿no? O sístole. No, empieza con el sístole, ujú, con la Eh, sístole. Ya, listo, muy bien. Entonces, ahora sí. Miss, Sí, antes que dime. lo... Miss, sí, es que hay veces en el corazón cuando le hacen trasplante porque esto lo rechaza. Ah, ya. Miren, cuando se hace un trasplante es bastante complejo para todo órgano, ¿no? Es bastante complicado porque primero se tiene que hacer análisis de sangre, se tiene que hacer análisis para todo, para ver si es que pertenecen al mismo grupo sanguíneo, si es que sus células compatibilizan, ¿no? ¿Y qué sucede? A veces sale todo ok en los exámenes cuando son pues en pequeñas proporciones, pero da la casualidad que cuando se trasplanta un corazón o un riñón o el hígado, esas células, ese cuerpo extraño, ¿no? Porque es de diferente persona, a pesar de que tienen el mismo grupo sanguíneo y todo, el cuerpo no lo reconoce como propio. Entonces el mismo cuerpo empieza a hacer un sabotaje. ¿Qué hace? Como es un cuerpo extraño, entonces trata de atacarlo, de atacarlo, de atacarlo. Entonces sus células poco a poco se van deteriorando y ese órgano pues deja de funcionar, ¿no? Ese es uno de los riesgos que se corre cuando existe un trasplante, ya sea a cualquier órgano, ¿no? Si fuera el trasplante exitoso, ¿qué y la dimensión de los sentimientos, cómo cambiaría? Dime, Vigo, no, no te escuché bien, hay un ruido ahí al fondo. Cuando el trasplante sale exitoso, ¿la dimensión de los sentimientos cambia o no cambia? Porque se sabe que los sentimientos tienen que ver mucho con el corazón.
Claro, siempre se relaciona, ¿no? Ojo, en realidad los sentimientos, las sensaciones, las emociones que tiene todo ser humano influye en el funcionamiento de todos los órganos, no solamente del corazón, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás lleno de ira, de tristeza, ¿qué órgano es el que más va a sentir? No es el corazón, ojo, es el hígado, ¿no? Igual, el corazón, si bien es cierto, viene a ser una parte importante, es una de las más importantes, como ya habíamos mencionado, pero igual está bajo la merced o está bajo la influencia de nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿no? Eso sí. Y si una persona, por ejemplo, constantemente está triste, preocupada, agobiada, puede alterar la circulación, puede alterar lo que es el músculo cardíaco. Sí, sí lo puede alterar si esa condición es bastante continua, o sea, se da siempre, ¿no? Sí, eso sí puede influir, pero no solamente en el corazón, sino en varios órganos. Por eso es que dicen que las mujeres nosotros sentimos no con el corazón, sino con el hígado, ¿no? Interesante. Sí, en realidad la anatomía humana es bastante compleja y muy diferente a lo que nosotros hemos escuchado o hemos aprendido en el colegio, ¿no? Cuando ya llevamos a un estudio un poco más profundo, ahí nos podemos dar cuenta que tanto influye la psicología, la salud mental en nuestro cuerpo, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque si tú, por ejemplo, en este momento tu corazón empieza a latir, ¿no? Está latiendo normalmente, como les decía, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup, y de un momento hace esto, lup, dup, dup. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, se saltó un latido y tú te tocas el corazón, te asustas, empieza a latir más fuerte y empieza de nuevo a hacer dup, 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 dup. Entonces, más te asustas y dices, Dios mío, tengo algo en el corazón, tengo una falla cardíaca. Entonces, cuando vas al médico, al cardiólogo específicamente, te hacen 1000 pruebas y no te encuentran nada. ¿Qué sucede? Aquí en este caso nosotros tenemos que considerar que existe un factor psicológico. Y ustedes dirán, o sea que yo quiero que mi corazón deje de funcione así mal. No, sino que estamos sometidos de repente a una tensión, a un estrés elevado. Entonces nuestro cerebro quiere asimilar, quiere tratar de controlar esa situación y a veces no puede, o sea, le gana, ¿no? Ya es tanta en exceso, ya es excesiva esa producción de estrés, lo que nosotros conocemos como distrés, porque ese es su verdadero término. Entonces empieza a hacer manifestaciones en nuestro cuerpo, como por ejemplo dolores de cabeza, lo que justo comentaba su compañero la semana pasada, que tenía esas como una especie de palpitaciones en el párpado. Entonces hay momentos en que ya el cerebro no sabe cómo manejarlo. Entonces dice, ah, ya, lo que tengo que hacer es mandarte ciertas señales, ¿no? Palpitaciones en el párpado, esas contracciones involuntarias, esos tics, o de repente en el corazón, y tú piensas que es algo cardíaco. No, es algo que viene, que es una manifestación de la parte mental. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere llamarte la atención, ¿ya? No sé si me dejo entender en ese punto. Entonces, ¿tiene que ver? Sí, tiene que ver. Por eso tenemos que cuidar no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Porque en algún momento, lo peor de todo es que si ya, bueno, yo como alimentos, como se dice, de comida rápida, no como a mi tiempo, las enfermedades pueden aparecer en un corto tiempo. Pero si yo mantengo ese nivel
de estrés, mantengo esa sensación de tristeza, de sensación de pesadez, ¿no? Entonces eso lo voy a manifestar, se va a acumular. No lo voy a sentir en un mes, en 2 meses, no, lo voy a sentir y si sigo así, lo voy a sentir de aquí a 3 meses, lo voy a sentir de aquí a 6 meses. O se acumula tanto que lo puedo sentir de aquí a un año. Es algo que me ha pasado y se ha manifestado después de un año. Pero ¿por qué si en estas semanas he estado relajado? Justo por eso, ¿no? Justo por eso. Entonces, ahí es donde ya dijo, aquí es mi oportunidad. Como ya bajó la guardia, esta persona ya bajó la guardia, entonces voy a mandarte esas señales para que te cuides. Entonces empiezas con los tics nerviosos, empiezas con la sudoración de manos, con la gastritis, con las palpitaciones, ¿no? Esa sensación de opresión en el pecho. Ojo, siempre descartando que sea un problema cardiovascular, ¿no? Pero si ya se descarta y no encuentran nada, entonces hay que pensar que también es de un problema de salud mental, ¿no? Listo. Y ahora justo puse unos audios para que ustedes se den cuenta cómo es el funcionamiento, eh, cómo es el funcionamiento del corazón, o sea, cuál es el sonido normal, lo que nosotros escuchamos cuando nos colocamos el estetoscopio, ¿no? Y también van a escuchar alteraciones para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que esta es la primera función mecánica y también viene lo que viene. Ahí voy a terminar de contestar lo que preguntaba su compañero, ¿ya? ¿De dónde empieza, no, el latido? Justo ahí, con la siguiente función. Entonces, quedó claro la parte mecánica, ¿no? Entonces, contracción, sístole. Acuérdense, sístole, puño, diástole, mano abierta. Sístole, sístole, diástole. Acá en el mecánico que dice es puro pase de sangre, pero cuando hace el intercambio gaseoso, ¿por dónde sale el dióxido de carbono? ¿Por cuál de los dos aurículas? Ah, ya. Eso lo vamos a ver en lo que es el circuito circulatorio. No te preocupes, también he incluido eso. ¿Ya? Lo único por ahora, para no confundirlos, es que normalmente cuando nosotros hablamos de lo que es la circulación, vamos a representar a la sangre desoxigenada, o sea, a la sangre que no tiene oxígeno, de un color azul. Y ustedes siempre van a encontrar en internet, van a encontrar en los libros, cómo para poder diferenciarlos, colorean o colocan la sangre desoxigenada de un color azul, azulado, y la sangre oxigenada de un color rojo, ¿no? Pero nosotros, por si acaso, no es así, ¿no? Que tengamos sangre azul, sangre roja, sino es una representación. Inclusive, hasta el color de las venas, cuando ustedes la ven a través de los tejidos, lo ven, ¿no? De un color verdoso, azulado. Entonces, ¿por qué toma ese color? Eso es por las capas de los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo y la variación de la luz. O sea que con diversas capas, cuando hay varias capas, el color rojo, después cuando son estos tejidos como son opacos, tiende a tomar ese color azulado, ¿no? Pero no es que tengamos sangre azul por si acaso. Listo. Segunda función del corazón, la función eléctrica. Y ustedes dirán, ¿eléctrica? ¿Por qué eléctrica? O sea que tenemos electricidad en el corazón. Para esto nosotros tenemos que conocer que en nuestra sangre tenemos
ciertos electrolitos. ¿Los electrolitos qué son? Los electrolitos no son más que elementos como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, ¿no? El magnesio, todos esos elementos que ustedes pueden ver en la tabla periódica, bueno, los que conforman el cuerpo humano, tienen una cierta carga eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿hay cierta electricidad en nuestro corazón? Sí, hay cierta electricidad. ¿Y cómo se va a representar esta electricidad? ¿Cómo lo podemos ver si el corazón está funcionando eléctricamente bien? A través del electrocardiograma. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha tomado un electrocardiograma de casualidad? No, Nunca han visto tampoco un electrocardiograma, cómo sale el resultado. O han visto en los monitores, de repente, en las películas o en la televisión, o de Miss, repente lo han visto en vivo. eso de película cuando alguien está grave, ese que aparece en la pantalla así, parece rayitas así. Esa Así, rayita, pues, sí, esa rayita. Sí, tipo eso. olas, tipo olas. Ah, claro. Sí, en realidad sí. Esa viene a ser la representación eléctrica del corazón, el electrocardiograma. Se coloca unos electrodos que ya ustedes cuando lleguen a tercero, sí, a tercer ciclo. En tercer ciclo van a saber cómo se coloca, porque ustedes son los que toman el electrocardiograma. Todo enfermería, ¿no? Y deben saber colocar bien los electrodos. Entonces, son unos electrodos como una especie de chuponcitos, ¿no? Que se coloca aquí en el tórax. Se coloca rodeando el corazón y a través de un papel especial que viene en un rollo va a salir una gráfica, ¿no? Que también se puede ver en un monitor. Esa gráfica es la representación de la función eléctrica del corazón. ¿Ya? Vamos a ver cómo funciona. Justo ahí es donde decía su compañero Rivera que dónde empieza, ¿no? El latido. ¿Cuál es primero? Sístole o diástole. En el corazón nosotros tenemos unos puntos específicos. Imagínense, este es el corazón, así como les muestro en la pantalla, en la cámara. Este es el corazón. Y justo en la parte superior, aquí, ¿no? En la parte superior, en esta, dentro, en el endocardio, existe un punto que es como que tú le hicieras así. O sea, empiezas a darle movimiento. Prácticamente es un impulso, pues, ¿no? Es un impulso que se da, ¿ya? Entonces, ese impulso va a dar pie a que se dé otro impulso hacia otro punto justo arriba de la válvula tricúspide, se desplaza por el miocardio y de nuevo regresa ese impulso. Es como unas fichas de dominó. Ustedes colocan las fichas de dominó una detrás de otra. Tú das impulso a una, la dejas caer y empieza todo en cadena, ¿no es cierto? Igualito, ¿ya? Es como que tú prendas lo que es la parte eléctrica de tu casa y prendes un foco y vuelves a prender otro foco, el de la sala, el de la cocina, el del cuarto. Entonces, ¿por qué? Porque están interconectadas. Igualito es la función eléctrica del corazón. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, a ver, me pasé. Primero aquí, el nodo sino auricular. Este es el más importante. ¿En dónde se encuentra? ¿Aurícula o ventrículo? Aurícula. Muy bien. ¿Cuál de las aurículas? ¿Izquierda? Derecha. Muy bien, guaguazongo. Entonces, en la aurícula derecha. Muy bien, en la aurícula derecha. ¿Ya? Ahí está
A este nodo, para no decirlo tan complicado, se le llama el marcapasos natural. Ustedes deben haber escuchado que sí, Vigo, está bien, ajá, como un motor, ¿no? Que tiene conexiones y da electricidad a toda una máquina, ¿no? A una maquinaria. Es igualito en este caso. Aquí empieza el impulso, en este nodo o nódulo, ¿no? ¿Qué se le llama el marcapasos natural? ¿Por qué? Porque es el que da el primer latido. Y a veces cuando este marcapasos falla, no funciona adecuadamente, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es reemplazarlo. ¿Se puede reemplazar? Sí, sí se puede reemplazar, ¿no? Mediante una operación. Se coloca un marcapasos artificial, ¿ya? En las personas, por ejemplo, que sufren del corazón. Sacan este marcapasos natural y colocan uno artificial, que es el que da el primer latido, ¿ya? Y, por ejemplo, cuando existe una operación de trasplante o de cirugía a corazón abierto, ¿no? El médico, el cirujano, detiene todas las funciones. Detiene la circulación, detiene el funcionamiento del corazón. Entonces, cuando hacen el trasplante, colocan el corazón, pero el corazón no empieza a latir por sí solo, no. ¿Qué es lo que hacen? Le dan el primer toque y entonces empieza a latir, ¿ya? Empieza a latir. Así se da, ¿no? Y empieza ya a circular la sangre. Listo. Ese es el primero. Ahí empieza todo. Después, fíjense, pasa a lo que es el nodo aurículo-ventricular. ¿Por qué aurículo-ventricular? Porque justo queda entre la aurícula y el ventrículo. O sea, esa electricidad que empezó aquí en el marcapasos va a pasar al nodo aurículo-ventricular. Después, ¿a dónde se pasa? Pasa a lo que es el haz de His o el haz de His, que son unas fibras que van a ir por el miocardio, que se van a separar en dos, izquierda y derecha, las ramas izquierda y derecha. Después del haz de His vienen las ramas de Purkinje o las fibras de Purkinje, que se encuentran ya ascendiendo, o sea, subiendo nuevamente para poder empezar aquí. O sea, es como un círculo vicioso. Empieza en el marcapasos, sigue en el nodo auriculoventricular, el haz de His y fibras de Purkinje. Y de nuevo. Miren, así. Ahí está. Listo, empieza el sístole. Después va a las ramas, al haz de His y a las fibras de Purkinje. Ya llegó a los ventrículos. Y de nuevo empieza. ¿Ya? De nuevo. Marcapasos, ahí está. Listo. Y de nuevo empieza. Miren, así es. Como ven en la imagen. ¿Se logra ver? O sea, cuando miren. Ahí está. Empieza desde aquí. Es como, fácil, es el impulso eléctrico que se da de esa forma, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí, he visto unas máquinas, o sea, que se agarran con las dos manos y le dan como hace un impulso justo en el pecho. Ah, ya. ¿Qué pasa? Cuando existen problemas cardíacos o cuando el corazón se detiene, significa que no está funcionando o no tiene esta función eléctrica. Entonces, esas paletas, porque así se llaman, esas paletas, viene a ser el famoso desfibrilador. Ese desfibrilador va a pasar un voltaje
para que ese corazón se reinicie de nuevo. A veces, cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije que el médico hace este pequeño toque, ¿no? En el corazón. Hace el pequeño toque para que empiece la función mecánica, o sea, para que se contraiga y se relaje. Pero, ¿qué sucede? A veces no funciona. Entonces, hay unas paletitas como si fueran esos accesorios para las ensaladas. No, la referencia no es igual, pues claro, sino para que puedan comprender, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces lo colocan y es un voltaje que directamente lo van a colocar ahí en el corazón y pasa electricidad. Y hay otras, pues, que como usan en las ambulancias, como usan de repente el SAMU, ¿no? Allá en Lima bastante se usa el SAMU, las ambulancias que están certificadas para poder atender las emergencias. Si la persona lo requiere, se le coloca unos parches que tiene un gel especial, se le coloca en el tórax, se coloca una paleta aquí en el centro y una paleta aquí en el costado y se le pasa un voltaje, ¿no? Si no funciona, otro voltaje más, se va aumentando hasta 220 el voltaje, ¿no? Y se le va reiniciando el corazón, para que el corazón, como dijo su compañero, forme esas ondas, así, ¿ya? Ese es el famoso desfibrilador. ¿Alguna otra pregunta más? Listo, pasamos entonces. Ahora pasamos a los vasos sanguíneos. Tenemos dos tipos. Hasta son tres en realidad, pero las de mayor grosor, las de mayor calibre, vienen a ser las arterias y las venas, ¿no? Las arterias que nacen en los ventrículos. O sea, ¿qué significa? Que las arterias salen de los ventrículos, o sea, de la parte inferior, de las cavidades inferiores, ¿no? Nacen gruesas, o sea, que salen gruesos del corazón y a medida que van pasando por el cuerpo, van adelgazándose, ¿no? Van poniéndose más pequeñas. Son profundas, eso sí, no las vamos a encontrar fácilmente. Si nosotros cortamos una arteria, por ejemplo, aquí en el cuello, así como se ve en las películas, ¿no? No es que salga a chorro, no. Se corta una arteria y sale como el latido del corazón. Sale, se detiene. Sale, se detiene. No, sale, se detiene. ¿Ya? Entonces, así, de esa manera. ¿Conserva su calibre cuando están vacías? Sí. Fíjense, por eso les digo, fíjense, por ejemplo, en el corazón de las aves. Ustedes ya lo lavan el corazón del pollo y van a ver que hay unos, como una especie de tubos blancos, ¿no? Que son gruesos. Esas vienen a ser las arterias. Esas son las arterias, que a pesar de que no tienen sangre, mantienen su calibre, o sea, mantienen su orificio, ¿no? Intacto. Si es que estas arterias se dilataran, o sea, en alguna parte, ¿no? Supongamos que, ay, vamos a cambiar de color, arterias. Si las arterias en algún momento, porque las arterias son así, rectas, pero si en alguna parte se dilatan, o sea, se adelgaza su pared y forma como una especie de dilatación, ¿qué significaría? Que esa parte donde se ha dilatado es más sensible, un aumento de la presión de sangre y se puede romper.
Imagínense, se rompe y empieza a sangrar. Es bastante peligroso, ¿no? Por eso hay que cuidarnos especialmente de la presión arterial, ¿ya? ¿Y cómo se le llama esto? Aneurisma. En el caso de las arterias, la dilatación viene a ser el aneurisma, ¿ya? Sangre de color brillante. ¿Cómo es la sangre oxigenada? Color rojo brillante. Rojo brillante, brillante, brillante. Así, ¿no? Listo. Las venas, en cambio, en las venas nacen en los capilares y llegan hasta las aurículas. ¿Qué significa? ¿Cómo empiezan? Empiezan delgaditas y a medida que van pasando en el cuerpo van haciéndose más gruesas hasta llegar a la parte superior del corazón. Entonces, recuerden, en las aurículas llegan las venas y abajo en los ventrículos salen las arterias, ¿ya? Son superficiales, son las que ustedes van a encontrar para poder hacer o colocar una medicación endovenosa. Por ejemplo, tenemos aquí una vena, ¿no? Aquí las que se encuentran en el dorso de la mano, en la flexura del codo, en esta zona, ¿no? Esas vienen a ser las venas. Si se corta una vena, ahí sí, la sangre sale de manera continua. No es que sale y se detiene, no. Sale, 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 ¿no? Si en algún momento la vena se quedara sin sangre, es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, un fideo cocido. Vuelvo a repetir para que tengan una idea. Se aplasta, ¿no? O sea, no mantiene su forma, como un fideo canuto. No, no sería igual, ¿no? Se aplasta, a diferencia de la arteria. Su dilatación ocasiona varices. Esa es la diferencia. Mientras que cuando se dilata una parte de la arteria se llama aneurisma. En el caso de las venas se llama varices. Y esas son las que encontramos en los miembros inferiores, ¿no? Mayormente. ¿Y qué color tiene? Tiene Morado. morado. Tiene sangre morada, Vigo. La sangre que tiene es de color oscuro. Ustedes cuando se han sacado análisis de sangre no han visto. El color es bien, bien oscuro. Así, de este color aproximadamente, ¿no? Mientras que de la arteria es así. Así. De la vena es así. Hasta más oscuro. ¿Notan la diferencia? Rojo brillante, la arteria tiene rojo brillante y la vena tiene este color oscuro. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la arteria mayormente tiene sangre oxigenada. En cambio, en las venas, sangre desoxigenada, que no tiene oxígeno, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Las principales arterias, esto ustedes lo han visto en primeros auxilios, ¿no? Pero para que recuerden. A ver, disculpen chicos. Ya. Las principales arterias, ¿cuáles vienen a ser? Tenemos la arteria, por ejemplo, empecemos desde la parte superior, temporal. Aquí no tengo cámara directamente en mi computadora, por eso estoy utilizando la cámara de mi celular, ¿no? Aquí, en esta zona donde nosotros decimos que tenemos la 100, aquí, en esta parte, a los lados de la frente. Ahí ustedes palpan y van a encontrar la arteria. ¿No han llevado primeros auxilios? Ya, Nada, mira. ya, listo. Entonces, lo más probable es que sí lo van a llevar ahora en el siguiente ciclo. Y si no, los temas que debían llevar en primeros auxilios se complementan en técnicas básicas, ¿ya? Eso no se preocupe, eso se regulariza, no hay ningún inconveniente.
Entonces, fíjense acá, en esta parte, en lo que son las arterias, ¿no? Las arterias, por eso se grafica así de ese color rojo, porque tiene sangre oxigenada. Ustedes ubiquen en las partes de su cuerpo. Aquí en la temporal, esta de aquí. ¿Por qué se llama arteria temporal? Porque coincide con el hueso temporal, ¿no? En la 100. Ustedes palpen. ¿Cómo es que tienen que palpar? Acuérdense que tienen que palpar con lo que es los dos dedos, estos de aquí. Ahí, ya ven, estaba levantando mucho. Aquí, esta parte. ¿Lo logran ver? Con el dedo índice y con el dedo medio. Con estos dos. Nunca se palpa con el dedo pulgar. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué no se palpa las arterias con el dedo pulgar? Si ustedes tocan, presionan su dedo pulgar, tiene su propio pulso. Tiene su propio pulso. Entonces, difícilmente vamos a poder tomar el pulso adecuado. Entonces, siempre tiene que ser con estos dos dedos. Ahí, ya, ahí está. Con estos dos dedos, ¿no? Con estos. Ubican, por ejemplo, aquí en la 100 y van a sentir. A ver, inténtenlo. ¿Sienten o no sienten el latido? En esta parte de la frente. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Mismo lo siento, mismo ahí me duele porque pues que hay un huequito ahí que se pega algo ahí por aquí. Aquí, aquí. Al costado de tu ojo, al costado de tu ceja, ahí. Ahí, ubícalo. Ahí está clarito. Que cuando a ustedes les duele la cabeza, se tocan ahí, empiezan a hacer masaje. Esa zona es donde pasa la arteria temporal, ¿ya? La carotidia, la del cuello, es así, es más fácil de ubicarla, ¿no? Después tenemos lo que es la braquial. ¿Me pueden escuchar, no? Sí, Miss. Ya, ahora sí. Entonces, esta de aquí, la del cuello, es la que nosotros vamos a encontrar la arteria carotídea. Esta de aquí, la del cuello, ¿ya? Listo. Después tenemos lo que es la subclavia, que se encuentra debajo de la clavícula. No, esa no la sentimos mucho, ¿no? Tiene que ser una persona de contextura delgada. Después la axilar, la que se encuentra aquí en la axila. Esa también se siente, ¿no? La más común, las más comunes en la parte braquial. Aquí, fíjense, en la flexura del codo van a encontrar y aquí, esta parte, ustedes palpan con estos dos dedos, presionan y van a encontrar, ¿ya? Aquí la radial, acuérdense, la radial va junto con lo que es el dedo pulgar, ¿ya? Aquí encontramos la braquial, dos dedos y presionamos. Y ahí van a sentir el latido. El cubital junto con él o en dirección del dedo y meñique. Ya no se olviden. Pulgar, radial. Cubital, dedo, meñique. Así se pueden ubicar. La femoral la podemos sentir
en la ingle y también la podemos sentir en la parte posterior del muslo. La poplitea detrás de la rodilla, lo que nosotros conocemos como hueso popliteo, ¿no? Y la perial dorsal, que es en el dorso del pie, en el dorso del pie. Esas son las arterias principales. Y tenemos por último los capilares. Los capilares son vasos sumamente delgados que se dividen de las arterias y también de las venas. ¿Cómo se llaman? Se llaman arteriolas, en el caso de las arterias cuando son pequeñitas, ¿no? Y en el caso de las venas se llama vénulas. Esos vienen a ser los capilares. Ahí, justo ahí, cuando hacen ese intercambio, la arteria, las arteriolas y las vénulas se juntan, ahí es donde se da el intercambio, ¿no? De la sangre oxigenada a la desoxigenada, ¿ya? Ahí, justo en ese punto, en lo más pequeñito. Listo, vamos a ver. Y termino con esta explicación de la circulación. Sí, ya termino con eso, que es la parte introductoria, y ya mañana continuamos con las enfermedades, ¿ya? Listo, entonces, a ver, fíjense, ¿cómo es que empieza la circulación? Vamos a empezar desde aquí, desde este punto. ¿Qué sería? ¿Aurícula o ventrícula? Aurícula. Ajá, claro, es aurícula, ¿no? Bien. Empezamos con la aurícula o ventrícula. A ver, yo también por estar buscando el gráfico, no. Aurícula o ventrícula. Acuérdense, miren, ¿cuáles son los que están arriba? De arriba es ventrícula. No, es aurícula. Aurícula, Es claro. Pero abajo donde es está el el ventrículo. número 1, ese es el ventrículo. Empezamos por el ventrículo derecho. El ventrículo derecho elimina sangre oxigenada, ¿no? Aquí empezamos. Empieza con la... perdón, disculpe. Con la sangre desoxigenada. Ventrículo derecho pasa por la arteria pulmonar. Acuérdense que de los ventrículos salen las arterias. Llega a los pulmones, ¿no? Llega al pulmón. Para poder eliminar, ¿qué cosa? El dióxido de carbono. Sale el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque todo el dióxido de carbono se concentró aquí en la aurícula derecha. De nuevo, pasa por la arteria pulmonar para poder ser eliminado a través de la respiración en el pulmón, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y cómo llegó de la circulación al pulmón? Porque dentro de los pulmones tenemos unas estructuras pequeñitas que se llaman, ¿cómo se llamaban? Lo más pequeñito cuando era la división bronquio, bronquiolos, lo último, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? En vías respiratorias. Los sacos aéreos. Ya, los sacos aéreos. Esos sacos aéreos que vienen a ser vamos a ponerle otro color, los alveolos, ¿no? Estos alveolos, ahí es donde se produce ese intercambio gaseoso. Y justo tiene también vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, llega lo que es
sangre desoxigenada quiere salir ya, la sangre desoxigenada. Está en el ventrículo derecho, pasa, para que no se confunda. Ya está. Azul vamos a poner. Ya. Toda esta sangre desoxigenada está en el ventrículo derecho, pasa por la arteria pulmonar, llega a los pulmones y sale a través de lo que es la respiración. ¿Ya? Sale el dióxido de carbono. La persona respira, o sea, toma aire y llega el oxígeno hacia los pulmones. Después, estos pulmones llegan hacia los alveolos, y llega a la sangre a través de la arteria, aorta, perdón, a través de lo que es la vena pulmonar, hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta para poder llegar a todos los tejidos, para poder llegar a todos los órganos, para llegar a todas las células en conclusión, ¿no? Llegó justo ahí, oxigenó todo. Una vez que ya oxigenó, se acabó el oxígeno, ahora va a salir pues lo que es la sangre sin oxígeno. Ahí se cambia la situación. Se recoge la sangre sin oxígeno, pasa a través de la vena cava, llega a la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho y nuevamente empieza el ciclo. Arteria pulmonar, llega a los pulmones, sale el dióxido de carbono. Entra oxígeno a los pulmones, llega a lo que es la vena pulmonar, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aorta. Sí, es un poquito complicada la circulación, sí, es complicado, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta cómo es este circuito. Este circuito todos los días, en todo momento, estamos teniendo este flujo de sangre, intercambiando constantemente lo que es la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada, ¿no? Constantemente lo cambiamos, ¿ya? Entonces, así es. Entonces, si ustedes no se quieren de repente confundir, vamos a empezar desde aquí. Empieza lo que es entre el oxígeno, llega a la vena pulmonar, después a la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo sale por lo que es la vena cava, la arteria aorta, pasa a todos los tejidos llevando oxígeno, es recogida esta sangre a través de lo que es la vena cava, ahora sí, llega a la aurícula derecha, ventrículo izquierdo y sale. Y así constantemente está circulando, para poder intercambiar la sangre oxigenada de la sangre desoxigenada. ¿Ya? Empieza entonces por el 4, por el ventrículo pulmonar, cuando entra. Por la vena pulmonar, aquí. Sí, por el 4 empieza. Claro, sino que, ¿por qué se pone este ejemplo? ¿O por qué se pone esta numeración? Esta numeración es para poder dividir la circulación menor y mayor. Pero eso ya no les voy a explicar porque ya es un poquito más complejo, ¿no? Circulación menor, circulación menor.
Por eso les estoy diciendo solamente desde el momento en que entra el oxígeno, ¿no? Desde que entra el oxígeno, llega a los pulmones, pasa por la vena pulmonar, llega al corazón, a la parte izquierda, aurícula, ventrículo, después sale por la arteria aorta, llega a los tejidos y después recoge la sangre no oxigenada, la que no tiene oxígeno. Al no tener oxígeno, llega hacia lo que es la vena cava. Llega hacia la parte derecha del corazón, aurícula, ventrículo, y sale esta sangre desoxigenada por la arteria pulmonar, llegando a los pulmones y saliendo el dióxido de carbono. Ya está. Y cada vez que ustedes respiren, se da este proceso. Respiran. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces se da por minuto? Aproximadamente unas 20 veces. O sea, lo que he explicado será 20 veces por minuto. No es lento, es relativamente rápido, ¿no? Y por último, tenemos la sangre, para quedarnos ahí. En la sangre es un tejido líquido que ya les había mencionado, que está constituido por dos partes. Una que viene a ser el tejido líquido en sí, la parte líquida, que viene a ser el plasma, que es de un color amarillento, un amarillo claro, ¿no? Transparente. Y en lo que vienen a ser los elementos formes o las células. ¿Cuántas células tenemos generalmente o de manera general? Lo que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes. ¿Por qué? Se refiere al color rojo, ¿ya? Son los más abundantes en nuestra sangre y son los que transportan el oxígeno y están relacionados con la hemoglobina, ¿no? Segundo, lo que viene a ser las células blancas o los leucocitos, ¿no? Los leucocitos tienen cantidad de variedades. Tenemos los monocitos, los eosinófilos, los bastocitos, ¿no? Pero todos estos vienen a ser o pertenecen al grupo de glóbulos blancos. Y tercero, las plaquetas. Las plaquetas son aquellas que se encargan de la coagulación, de la hemostasis. O sea, que si hay algún sangrado, automáticamente las células de las plaquetas son el parche, ¿no? Que evitan que siga sangrando. De nuevo, insisto. ¿Por qué es importante esto? Porque en base a esta introducción vamos a trabajar lo que son las enfermedades del sistema circulatorio. ¿Ya? Para que ustedes puedan comprender. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A ver, vayan pensando mientras voy tomando asistencia. Vanegas. Bustos. Presente, Miss. Y Cabrera. Presente, profesora. Bien. Chanta. Presente, profesora. Bien. De la Cruz Saico. Presente, profesor. Escateredia. Flores Reyes. Presente, Miss. Freire. Presente, profesora. Bien. Guaguazonco. Presente, Miss. Muy bien. Huaraca. Quispe Huaranca. Presente, profesora. Muy bien. Quispe Huaranca, ¿no? Rivera.
Presente, profesora. Bien. Vigo, Presente, Miss. bien. Villanueva, ya está, muy bien. Ya vi tu mensaje. Yalta, Presente, Miss. bien. Paredes, Presente, Miss. listo, chicos. Entonces, ya nos encontramos el día de mañana. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, el día de mañana lo resolvemos para poder empezar con las enfermedades que tienen que prestar muchísima atención, especialmente a lo que es hipertensión arterial, que es la primera enfermedad que nosotros vamos a tratar del sistema cardiovascular. ¿Ya? Listo, chicos. Que tengan muy bonita tarde. Que tengan un bonito día. Nos encontramos el día de mañana. ¿Ya? Hasta mañana, Miss. Hasta mañana. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense.